Y el tema de esta predicación con signo de interrogación es ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Fuera del Vaticano, el recinto mariano es el más visitado en el mundo, y todos sabemos aquí en México que se encuentra a pie del cerro del Tepeyac. 20 millones de personas lo visitan cada año a este recinto, pero se dice particularmente que 9 millones de peregrinos viajan a este santuario cada año. El día 12 de diciembre se ha establecido como fecha para esta concentración. Todos nosotros aquí en el estado somos testigos de un sinfín de peregrinar hacia esa dirección, y todos sabemos, bueno, algunos de ustedes vienen de contextos de la religión tradicional, pero si hemos sido un poco atentos, cada persona que va en ese peregrinar lleva una petición o lleva una gratitud, ¿cierto o no? Toda la gente que viaja de distintos puntos del país y que van en este peregrinar, o llevan una petición por lo menos, si no es que más, o llevan una razón por la cual dar gracias. En este caso, pues ellos lo hacen a la Virgen. Pero si usted se ha dado cuenta, y si ha sido observador, la fila de personas que van concentradas en este peregrinar, mientras llegan a ese lugar del Tepeyac, ¿qué van haciendo? Van cantando, ¿cierto? Y va gente que los va dirigiendo. ¿Cuál es la razón? Preparar sus corazones para que cuando llegue el momento de estar allá, puedan tener comunión ¿con quién? Claro. Y eso es una enseñanza que nosotros hemos visto. Esa gente se prepara. Los días que tardan para llegar allá es un tiempo de preparación. Cuando hacen un descanso, además de asearse, ellos tienen sus momentos de cantar y de preparar sus corazones para que llegado el momento, estando allá, tengan comunión, le pidan, den gracias, etcétera, ¿cierto? Bueno, en el ámbito judío, en el Antiguo Testamento, los israelitas en el Antiguo Pacto tenían 4 fiestas, las cuales ellos realizaban. Y así como lo vemos aquí en México, sucede en Israel. La cantidad de judíos dirigiéndose hacia Jerusalén en un peregrinar, para que llegado el momento ellos se preparen cada día cantando, leyendo la Torá, para que ellos puedan llevar a cabo. Se dice en el Antiguo Testamento que Jerusalén está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el peregrinar de los judíos es en ascenso. Los días que tarde ese judío, esa mujer o ese hombre o esa familia, ellos tendrán que preparar a la familia y los corazones para llegado el momento tengan el encuentro con Dios. Vamos a verlo un poco más en Éxodo capítulo 23, versículo 17. A este Salmo 130 se le conoce como un salmo de ascenso, porque es uno de los salmos que los levitas, los sacerdotes utilizaban, les leían a los judíos mientras ellos iban en ascenso para llegar al punto alto donde se encontraba el templo de Salomón o el muro de los lamentos en esta ocasión. Por eso se le llama salmo de ascenso. Dice el Éxodo 23, 17, ¿lo tiene? Leamos con atención. 3 veces en el año. ¿Cuántas veces? 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Hay 3 fiestas para los judíos. La más importante es la fiesta de la Pascua, que se celebra la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y luego encontramos lo que es la fiesta del Pentecostés y luego la de los tabernáculos. Y todas tenían que subir. Y mientras iban en ese peregrinar, mientras llegaban,
ellos iban cantando o iban leyendo el Salmo 130. El trabajo de los levitas y sacerdotes era preparar los corazones de los judíos para que pudieran entregar a Dios, cuando llegaran a ese lugar de reunión, una adoración agradable, perfecta a Dios creador. Así es que los judíos no son muy diferentes a los peregrinos en México, lo siguen haciendo. El Salmo 130, repito, tiene el propósito especial de preparar la actitud del corazón del cristiano, en este caso el día de hoy, o del adorador. Ahora, yo creo que como los peregrinos que vemos en ese andar hacia la Ciudad de México, todos esta mañana estamos aquí por dos razones, o con las dos razones. O estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros, o tenemos una petición que presentarle a Dios a través de una oración. ¿Cierto o no? Entonces, durante este estudio que tendremos, la predicación del Salmo 130, Dios quiere preparar con usted ¿qué? Su corazón. Dios quiere preparar nuestros corazones para que tengamos un encuentro ¿con quién? Vamos a ver 4 actitudes con la ayuda de Dios de cómo debemos de buscar a Dios mientras nos acerquemos al Señor. Ahora, esto puede suceder a lo largo de la semana, porque no podemos hacerlo de la casa acá, sino que de lunes a sábado podemos, o debemos mejor dicho, preparar nuestro corazón para encontrarnos con Dios. 4 actitudes que debemos de buscar los cristianos mientras nos acercamos a adorar a Dios. Número 1, clamar a Dios con desesperación, acercarnos a Dios con temor, esperar con ansias el momento con el Señor y descansar con confianza en Dios. Dicho lo anterior, vamos al versículo 1. Y mire cómo inicia este salmo de ascenso. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Este salmo nos habla que la persona que lo escribió, el salmista que lo escribió, tiene como propósito primero reconocer la condición más profunda de su alma. Y dice el versículo: de lo profundo. El salmista nos habla de cómo se siente y él tiene necesidad espiritual. Si usted ha leído este salmo, encontramos algo en particular. No se sabe la petición del salmista, simplemente nos habla que tiene una petición. Y esta petición dice que él lo hace de lo más profundo de su corazón. Él reconoce que necesita a Dios. Y yo hago una pregunta esta tarde: ¿cuántos necesitamos a Dios? En este lugar nadie es perfecto, todos tenemos defectos, y venimos a este lugar para escuchar palabra de Dios y que nos ayude a tener una mejor comunión con el Creador. ¿Cierto o no? Ahora, reconocer nuestra necesidad de Dios nos ayuda para que Dios pueda trabajar en nosotros. Yo no veo a ningún peregrino que vaya pensando en no darle a Dios gracias o le pida algo a Dios, pero por algo estamos en las cosas del Señor. Ahora, se requiere mucha humildad, hermanos. Se requiere mucha humildad para reconocer que todos los días necesitamos de Dios. Se requiere humildad para reconocer que la vida la tenemos gracias a Dios. Se requiere humildad para reconocer que la familia, el trabajo y lo que tenemos hasta el día de hoy es gracias a Dios. Se requiere humildad. Y dice el versículo 1: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Dice el versículo 2: Señor, oye, ¿qué, hermanos? Mi voz. Ahora, qué interesante, el salmista no le dice Jehová, le dice Señor, que en hebreo es Adonai. Reconoce entonces el salmista que Dios es nuestro Señor, es quien gobierna nuestras vidas. Es muy fácil hablar de Dios, pero es muy difícil reconocer que Dios es nuestro Señor y que antes de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Porque entonces nos humillamos al Señor
y queremos que Él gobierne nuestras vidas. Dice el versículo 2: Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Surge una pregunta: ¿acaso Dios no nos escucha? Sí, Dios nos escucha. Dios es omnisciente, pero la palabra nos enseña que tenemos que expresar nuestras peticiones delante de Dios. Amén. Ahora, en el versículo 3, dice el salmista, usa la palabra Ajá, que es una abreviatura del nombre Jehová. Jehová, si mirares a los pecados. Otra vez, el salmista hace mención a un problema que tiene el hombre, y es el pecado. Aunque somos salvos, aunque somos cristianos, lidiamos todos los días con nuestra naturaleza, que siempre desea pecar, y tenemos que sujetarla, y Dios nos dio el dominio propio para poder entonces sujetar nuestra carne y traerla a la obediencia a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Es muy importante reconocer la condición que el salmista le dice a Dios en ese pedir. Si mirares a los pecados, el salmista está pidiéndole a Dios que mire cómo se encuentra su vida. Y yo creo que todos necesitamos de Dios. Dice Efesios 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, una persona sin Cristo, sin Dios, está muerta. No hay en ella una intención o un deseo de buscar a Dios. En usted y en mí hay un deseo de buscar a Dios. ¿Quién lo colocó ahí? Dios. Dios, que nos salvó, ha puesto en usted y en mí ahora esa iniciativa de cada culto venir a la casa de Dios. Pero a alguien que no es cristiano, pregúntele si tiene deseos de estar aquí. No tiene deseos de Dios. Y dice aquí Efesios 2:5 que Él nos dio vida, y gracias a Dios por ello. Aquí habla de vida espiritual. Cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí mundo no es globo terráqueo, es la filosofía del pensamiento de los hombres, terrenalmente hablando. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? ¿Cuál es ese espíritu? No hay interés ni deseo mínimo por las cosas de Dios. La gente no le interesa, y ese es algo que se ve en la mayoría de los seres humanos. 3, entre los cuales también nosotros, y aquí nos incluimos todos, en la cual también todos nosotros, ¿qué pasó? Vivimos tiempo pasado, es decir, una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Antes de Cristo era válido mucha conducta. Hoy, después de Cristo, no hay ninguno que justifique para no obedecer a Dios. Es lo que dice Efesios. En los deseos de nuestra carne, es decir, la gente que no tiene a Cristo en su corazón se deja influir. ¿Por qué? Por sus deseos carnales. Yo deseo, yo quiero, a mí me gusta, yo puedo, etcétera. Hoy la gente, domingo es domingo de asueto, ¿cierto? De recreación. ¿Dónde está la gente regularmente el día de hoy? En una convivencia familiar, en un parque, etcétera. ¿Dónde está el cristiano hoy? Claro, porque es más importante Dios, aunque no está peleado con lo otro, pero primero tiene que ser ¿quién? Dios. Haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne. Es decir, la gente que hace eso, ¿hace la voluntad de Dios o hace la voluntad de la carne? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Claro, porque estábamos en contra de las cosas de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. Aquí vida es vida espiritual. Entendemos y tenemos razón de una vida espiritual. Ahora, ¿por qué el salmista en el Salmo 130, versículo 3, le dice a Dios que mire sus pecados? La respuesta está en Nahum
capítulo 1, versículo 6. Vaya conmigo y busquemos a este libro de los profetas menores, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué este salmista está interesado en de que Dios mire su condición? Dice Nahum, capítulo 1, versículo 6, usted me alcanza, y ya, mención de pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira? Sabemos todos que Dios es santo, ¿verdad? Y delante de Dios no existe y no habita el pecado. Usted y yo podemos acercarnos a Dios solamente por los méritos de Cristo, porque por nuestra conducta nadie podría presentarse delante del Dios 3 veces santo. Dice entonces Nahum 1:6: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Con el pecado? Nadie. Segunda pregunta: ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién podrá sostenerse, hermano? El salmista sabía y sabe que con una vida de pecado no podemos estar delante de Dios. Y el salmista le pide a Dios que mire qué es aquello que nos aleja de Dios, qué es aquello que nos separa de Dios. Su ira se derrama como fuego frente al pecado, y por él se hienden las peñas. Por un lado tenemos a un Dios que buscamos y le pedimos, pero también tenemos a un Dios justo, que Dios quiere que estemos a cuentas con él. Amén. Versículos 2 y 3 de este capítulo 1, allá atrásito. Jehová es Dios celoso, dice Nahum, y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Y cuando yo leo esto, hermanos, lo único que se me viene a mí es gratitud a Cristo. Si no fuera por su sacrificio, en este momento todos estuviéramos desaparecidos de la presencia de Dios. Estamos de pie gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él pagó nuestros pecados y podemos ser aceptos delante de Dios por ese sacrificio. Entonces, cuando leemos el Salmo, hermanos, Dios quiere que valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Volviendo al Salmo 130, en el versículo 3, después de que le pide el salmista a Dios que vea sus pecados, dice: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él sabe que su condición no es la correcta. El salmista sabe que no está bien con Dios, por eso va a buscar a Dios. Hermanos, yo quiero dejar esto en su corazón. De lunes a viernes todos fallamos, o hasta el sábado también, ¿sí o no? Tenemos entonces que prepararnos como el salmista para venir a la casa de Dios y ponernos a cuentas con el Señor. El salmista dice al final del versículo 3: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El salmista está reconociendo que ha fallado delante de Dios y que él necesita acercarse a Dios de una forma importante. Segundo libro de Crónicas 7:13 en adelante, vamos a ver el momento y cómo sucedió cuando se dedica el templo de Salomón. Segundo libro de Crónicas 7:13. El contexto es: Salomón está en el templo, va a dedicar el templo, ofrecerlo para comunión con Dios, pero también está todo el pueblo de Israel. Dice el versículo 13, un texto muy conocido: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Eso es hermoso.
Este salmo, este pasaje nos habla, y repito, está el rey, está el pueblo, está en el templo y está delante de Dios. Y dice el versículo 14: si mi pueblo se humillare. ¿Qué significa? Había dejado de humillarse. Sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, habían dejado de invocar a Dios. Y oraren, habían dejado de orar. Y buscar en mi rostro, habían dejado de buscar a Dios. Y se convirtieron de sus malos caminos, es decir, habían dejado de arrepentirse. Estaban viviendo mal. Y por eso el pasaje nos habla que si hacemos lo que habíamos dejado de hacer, ¿qué cosas hacíamos antes, hermano? Nos conocemos desde que nació la iglesia aquí. ¿Qué hacíamos antes cuando inició aquí la iglesia? ¿Qué cosas hacíamos cuando comenzamos aquí? Cuando los jóvenes eran adolescentes y los que eran adolescentes eran niños, ¿qué hacían? ¿Qué hacíamos los adultos en esos años que hoy no hacemos? Que Dios quiere que volvamos a hacer para que Él nos escuche. Es una buena reflexión, ¿verdad? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Por qué lo dejamos de hacer? Y hoy Dios nos está hablando. Si tú vuelves a hacer eso que dejaste de hacer, dice el versículo 14, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré. ¿Qué? Claro. Para poder cambiar tenemos que reconocer. Y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, siempre y cuando ocurra eso. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y, mire lo que es el texto 17, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David. Y le está diciendo a Salomón, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y alejareis de mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis, ¿qué pasará? Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Es decir, hay una consecuencia y un resultado detrás de cada acción, hermanos. Por eso el salmista en el Salmo 103 le está diciendo a Dios, mira mis pecados. Vayamos al versículo 4 del Salmo 130. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si antes no somos perdonados? ¿Se recuerda el título de la predicación? ¿Cómo adorar a Dios? Queremos aprender, queremos que Dios nos enseñe cómo debemos de adorar, agradarle a Dios. Versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿En quién hay perdón? Gracias a Dios. Porque si no, hermanos, ¿qué será de ustedes y de mí? Gracias a Dios porque el Señor nos perdona. Gracias a Dios porque a pesar de nuestras malas actitudes, malas decisiones, tenemos a un Dios que podemos acudir a Él y Él tiene su amor para perdonarnos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, la expresión que tuvo el apóstol Juan cuando tuvo de frente a Jesucristo en la visión del Apocalipsis. Pero en ti hay perdón, dice el Salmo 130. Versículo 13 de Apocalipsis 1. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí está describiendo a Cristo, lo está viendo Juan.
Y cuando él ve toda esa imagen de la santidad de Cristo, sucede algo en el 17, dice Juan. Cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. Si pudiéramos ver la santidad de Dios, entonces nosotros nos daríamos cuenta. Dice al final del Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón. Y si Dios nos perdona y nos concede el perdón, es por una razón. Y dice al final del versículo 4, para que seas ¿qué? Claro. No perdamos de vista, es un salmo de ascenso, preparando al peregrino para que cuando se encuentre con Dios, se encuentre espiritualmente y su alma en el sentido correcto para tener comunión con Dios. Después de que Dios nos concede el perdón, tenemos a Dios que, ¿qué, hermanos? Respetarlo, reverenciarlo. Si nosotros que somos cristianos y nos decimos ser cristianos, y por su gracia lo somos, si no lo respetamos nosotros, si no respetamos su nombre, su palabra, si no respetamos lo que Él es, ¿por qué Dios nos concede entonces el perdón? Isaías 1:11, hablando del respeto y de reverenciar a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Eso es comparado a lo que hacemos. Aquí habla de sacrificios, pero eso equivale a lo que hacemos en un culto. Oramos, cantamos, ofrendamos, escuchamos la palabra y nos vamos. Dice Isaías, ¿para qué me sirve, dice Jehová, todo eso que hacen ustedes los domingos? Y mire cómo le dice al pueblo: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es decir, todo eso que hacemos, si no hay un corazón con agrado a Dios, hermanos, no tiene sentido. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Este lugar, este recinto, el templo donde estamos, tiene dos sentidos. Puede ser el lugar donde vengas y tengas comunión con Dios y Dios te consuele y Dios te fortalezca, o puede ser el lugar donde salgas de aquí juzgado y señalado por tu pecado. Profundo. Puede ser el lugar donde encuentres paz, tranquilidad, donde encuentres la misericordia de Dios, o puede ser el lugar donde encuentres el juicio de Dios para tu vida. En eso se convierte el templo, porque la palabra de Dios o nos lleva a Dios, o uno decide rechazar, y entonces somos condenados, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice Santiago, también es pecado. Amén. 13. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecidas mi alma, me son gravosas o pesadas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué Dios llegó a ese punto con el pueblo de Israel? Respuesta: porque no obedecían lo que Dios decía. Llenas están de sangre vuestras manos. Y después de todo eso viene el perdón y la misericordia de Dios. 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Ayúdale. Hasta ahí. Es lo que Dios esta mañana nos dice en cómo agradar a Dios. ¿Has llegado aquí? Gracias a Dios. Ponte a cuentas con Dios. Deja de hacer lo que no le agrada a Dios. Y estemos en paz con el Señor. Me toca en esta tarde como el levita, preparándola a usted como iglesia para que agrade a Dios.
Esa es mi tarea esta tarde con la ayuda de Dios, prepararlo a usted. Lo que hace la gente cuando van cantando hacia el Tepeyac, o en el caso de los judíos, los levitas. Vamos para ir sobre el final. Versículo 5, y lo dejamos ahí. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esta palabra es muy complicada en el tiempo presente para nosotros como sociedad del siglo XXI, que todo lo queremos expreso y rápido. Esperar no nos gusta. Vamos a comer y queremos que nos despachen rápido, nos entreguen la comida. Vamos a subir el taxi y queremos que sea el primero en subirnos. Vamos al doctor y queremos que nos atiendan lo más rápido posible, ¿cierto? No nos gusta esperar, pero Dios quiere que aprendamos a esperar. Porque si no nos esperamos y no aprendemos a esperar, cuando Dios nos pide esperar, hermanos, es algo tan sabio y tan profundo, porque nos ahorramos muchos problemas. Y miren lo que está haciendo el salmista. Se está preparando para encontrarse con Dios. Y tienes que saber esperar y no desesperarte. Ahora, la palabra que encontramos aquí en el hebreo, esperar, significa perseverar. Es decir, espera, pero no dejes de orar y buscar a Dios. ¿Se recuerda el tema de Abraham? Y con esto cierro. Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿cierto? Pero él se desesperó, y también Sara. Y como no llegaba la promesa, ¿qué hicieron? Le dijo Sara a Abraham: acércate a Agar, la sierva, y ten un hijo con ella. ¿Y qué hizo Abraham? Y de ahí nació Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Y vea usted o no, y reflexionemos, el problema que tienen hoy los judíos con los árabes nació ahí y sigue hasta la fecha, por no haber esperado a Abraham y Sara. Nació un hijo que siempre sería el conflicto de Isaac, y hasta la fecha, y hasta que venga Cristo, ese problema bélico no se va a terminar. Por esa razón. Ahora, yo le hago esto a los padres, a todos, conciencia. Hagamos esta conciencia. Si no aprendemos a esperar, podemos dejarle un sinfín de problemas a nuestra descendencia. Cuidemos eso. Y aquí es el tema del matrimonio, o cualquier tema. Sé que está pensando y Dios nos habla. Póngase de pie y demos a Dios gracias por su palabra.